Ya después de hacer los positivos, que fue lo que vimos anteriormente, vamos a la parte del quemado. Les voy a explicar cómo funciona. ¿Se acuerdan que en la primera parte, al principio, les dije que el marco estaba como con la malla y la malla tenía una emulsión? ¿La emulsión qué es? La emulsión es un químico, es un líquido químico que se compone de un fotorrelevante y una base fotosensible. ¿Qué es esto? Básicamente es que, no sé si han hecho fotografía análoga antes, pero es eso que cuando le da la luz se endurece o se revela. Así funciona. Cuando a la emulsión le da la luz, esta se pone dura y no permite el paso de tinta. Pero cuando nosotros le ponemos el positivo, todo lo que haya sido bloqueado por estas zonas negras va a dejar que la emulsión quede como líquida, ¿sí? Y esto va a permitir que luego la lavemos, o sea, después de que aplicamos la emulsión en todo el marco, dejamos que se seque, luego llevamos a una mesa de luz, normalmente es una mesa de luz, que tiene varios bombillos. Esto lo ponemos por cierto tiempo, o sea, no les puedo decir qué tiempo es, porque varía muchísimo, de acuerdo a la intensidad de luz que tengan, la cantidad de bombillos que tengan, si es luz blanca, amarilla, si están muy cerca de la luz, o sea, si el vidrio está muy cerca a la luz y al marco, o si están muy separados. Sí, tiene como muchas variables ahí que es de prueba y error. Es como ir midiendo qué tanto tiempo se debería dejar la emulsión también que estamos utilizando. Entonces, básicamente todo lo que esté cubierto por esto se va a poder quitar y nos va a generar esto. El marco va a quedar así. La parte blanca va a ser por donde pase la tinta y la parte azul va a ser por donde no va a pasar la tinta. Es como muy básico, o sea, sé que lo estoy explicando muy básico, pero así funciona un poco. ¿Se acuerdan que les había dicho en la parte que estábamos haciendo los positivos que faltaba ponerle algo? Básicamente es las marcas de registro. Las marcas de registro, ¿qué son o para qué nos sirven? Son unas guías. Muchas personas utilizamos estas. Hay otras personas que utilizan solo la cruz. Hay personas que utilizan punticos. O sea, es de acuerdo a lo que a ustedes les funcione. Yo recomiendo muchísimo usar esta porque es la que nos da más precisión de si quedó alineado vertical, horizontalmente y pues es la que más vas a funcionar. ¿Cuál es la idea? La idea es ponerlo en cada positivo y que quede igual en cada positivo. ¿Para qué? Para que cuando estemos imprimiendo, digamos, imprimimos la primera tinta, esa la acomodamos de cierta manera en el papel. Si volvemos a poner el papel y cambiamos de marco, necesitamos que el segundo marco con la segunda tinta nos quede exactamente donde nosotros necesitamos que caiga la tinta. Para eso son estas marcas. Para que uno cuando esté acá cuadrando, la idea es que esto nos quede igual en todas las partes. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos? Pasa esto. O sea, básicamente nos va a quedar el color desfasado de donde lo necesitamos. Acá se empiezan a notar, digamos, los errores. Entonces es eso, es empezar a cuadrar el marco, es generar un registro, digamos que muy exacto de lo que necesitamos. Esto es cuando es tiro. Cuando es tiro y retiro, lo que yo hago es utilizar otro tipo de guías, que son como guías de corto. Digamos, a mí me sirve eso, porque lo que yo hago es imprimir primero eso, o sea, imprimirlo todo para que me quede en la superficie, en el papel,
y yo pueda marcar dónde queda para cuando le dé la vuelta o el vuelco al papel. También es muy importante saber cómo uno acomodó el siguiente marco, si le dio la vuelta o el vuelco al papel. Hay veces que uno se confunde y pone mal el papel y cuando se da cuenta el tiro quedó al revés o... ¿Sí? Entonces es como muy importante estar atentos de ese tema. Hay otras cosas que nos sirven para hacer registro, que son estos. Nosotros utilizamos Carnet, como el de la universidad, el de Transmilenio X, para que el papel llegue hasta este punto y choque y no vaya a pasar más hacia allá. Utilizamos tres, dos a un lado y uno abajo, para siempre alinear el papel a la misma esquina. Eso también es recomendable. Y el papel tiene que ser del mismo tamaño siempre. O sea, puede ser de distinto tamaño, pero entonces asegúrense de siempre ponerlo sobre la misma esquina. Pero lo recomendable es que el papel sea del mismo tamaño, todo. Pues para que esto sea muy, muy exacto. Y ya, básicamente esto. Ah, bueno, y a veces, si están trabajando en cuatricromía y tienen cuatro, y como son muchos punticos no saben, lo que yo hago es poner la marca del registro y al lado el nombre. Eh, Cian o magenta. Sí, de acuerdo a la tinta. Porque a veces no se ve. O sea, a veces uno no logra identificar qué era cian, qué era magenta. Más adelante vamos a verlo por qué. Pero ahora vamos a hablar como tal del proyecto de la clase, ¿vale? Básicamente lo que tienen que entregar al final de este corte es una pieza editorial que tenga mínimo dos tintas, que tenga tiro y retiro, que tenga texto y que tenga imagen, ya sea fotográfica o ilustrada. Eh, pues adicional a eso, vamos a generar una pieza adicional que sea como un póster que hable del proyecto. A una tinta vamos a trabajarlo. Más adelante les iremos como indicando o especificando más este tema, pero básicamente es eso. Es generar una pieza editorial que se pueda reproducir 20 veces por medio de la serigrafía y una pieza adicional que sea un póster, un cartel, lo que sea, a una tinta, que hable del proyecto y ya. Entonces, ahora vamos a ver los proyectos anteriores de otros semestres. Este, por ejemplo, es un libro brutal que quedó súper bien ejecutado. Es un libro, creo que es como tabloide, más o menos, pero las ilustraciones y eso son pequeñas. Eso también tiene que ver con un concepto que ellos trataban. Ah, bueno, eso también es importante. La idea es que sea, que el proyecto tenga como una base conceptual no muy importante, ¿sí? O sea, no es como que tenga que tener un tema súper fino, súper... No. O sea, si yo quiero hablar marica, ¿qué tipo de palomas hay en Bogotá? No sé, y dónde se reúnen no sé, a cosas secretas. Pues mi proyecto es ese, hacer un mapa de Bogotá y los diferentes tipos de palomas que se reúnen, X. ¿Sí? Entonces, también la pieza tiene que responder a esa idea que tengan y sí, como a esa parte conceptual. Entonces, en este libro utilizaron un formato bastante grande para unas ilustraciones bastante pequeñas. Y pues, ajá, fue brutal. Eh, este también es uno de los que más me gusta. Tiene que ver con, creo que era algo con el cuerpo de la mujer y el tema de explorar y todo ese tema, pero llevado gráficamente con las flores. Eh, y pues nada, también es importante que piensen en un empaque para el proyecto, en cierto tipo de acabados, como, no sé si necesito troquelado, si necesito encuadernar, refilar, si mi empaque, cómo hacer mi empaque.
Es un proyecto muy, muy lindo. Este es otro proyecto. eh, Era con los monstruos del diseño y básicamente los volvieron como unas tolitas, como unas bolsitas. Y nada, básicamente es eso. Como por un lado tenía un texto que explicaba el tipo de monstruo, el diseño que es, y por el otro lado estaba el monstruo, de cómo se ve el monstruo. Es un proyecto muy, muy lindo. Fueron de las primeras personas que hicieron algo en tela, en textil. Me pareció brutal. Luego está este. Este es un proyecto también súper lindo. Es como, piénselo en un sentido de fanzine, como, pero el formato es bastante interesante porque era una hoja que se cortaba y se plegaba con muchos, muchos cuadritos y eso ayudaba a la narración de la historia. Y al otro lado creo que era un póster que era súper lindo. O sea, también empezar a pensar ese tipo de cosas. Y este, que es como el que más me gusta, siento yo, que era como un animalario que tenía diferentes insectos. El empaque es brutal. El acabado de la serigrafía es muy, muy bueno. Entonces, pues nada, muchachos, se trata de eso, de empezar a pensar un proyecto bastante, bastante, pues que sea interesante de tener, que sea como un formato distinto. Sí, como arriesguense a hacer cosas, arriesguense a probar, a ver qué pasa. Pues nada, chicos, esto es el taller de serie. Pueden comunicarse por nosotros, pues, por el Insta de Tuto. O nosotros hicimos uno que es @seri raya al piso utadeo, que es donde van a estar estas chicas, que son increíbles, son como las nuevas monitoras, que van a estar pendientes como de todo este proceso, de preguntas, de cualquier duda, cualquier cosa. O pueden escribirme a mí también, que es @hipócrita, sin la H.